Con esta cosita de aquí puedes dejar de estar enganchado al móvil. No tengo tus datos, pero estoy bastante segura de que tu uso del móvil al día es bastante alto. Y seguramente no sea leyendo libros científicos, no, sino que te la pasas haciendo scroll en Instagram o en TikTok. Y déjame decirte que no es tu culpa, porque todas estas aplicaciones están hechas para que la gente pase más tiempo, porque contra más tiempo tú pasas en estas aplicaciones, más dinero ganan sus fundadores. Y yo no vengo a decirte aquí cómo tienes que vivir tu vida, yo soy la primera que tiene mucho problema para no estar todo el rato pendiente de las redes, pero estas últimas semanas he descubierto una técnica y una cosa que me ha gustado mucho, que es prácticamente gratis y que creo que está guay compartirla con el mundo. Así que en este pequeño vídeo te voy a contar la historia de cómo llegué hasta mi pequeño bichito y cómo lo estoy usando para intentar usar el móvil de una manera más consciente. Vale, todo esto empezó donde tiene que empezar, es decir, en Instagram. No sé vosotros, pero yo las cookies creo que las tengo súper entrenadas para que estén todo el rato recomendándome cosas que quiero comprarme. Por suerte tengo bastante autocontrol, entonces no suelo clicar, pero hace un tiempo me empezaron a salir unos anuncios de dos dispositivos que se llamaban Block y Scrolly, si no me equivoco mal, que son dos dispositivos físicos cuyo funcionamiento es el siguiente. Tú tienes un dispositivo físico con el cual puedes bloquear tu móvil o ciertas aplicaciones de tu móvil y al generar una barrera física puedes desvincularte de ello. Por ejemplo, imagínate que te levantas, entonces tú coges y con tu dispositivo físico bloqueas el móvil, coges ese bichito y te lo dejas en casa y te vas con el móvil pues a la universidad, te vas al trabajo, lo que sea. Entonces tienes tu móvil funcional, pero lo tienes bloqueado con las cosas que no son necesarias. Y a mí todo este funcionamiento ya me gustaba bastante. Pero bueno, como todas otras cosas que yo veo anunciadas en Instagram, pues lo dejo pasar y dejo que rume ahí en mi cabeza, ¿no? Tengo de normal esta regla interna de que si algo no lleva en mi wishlist mucho tiempo, no me lo puedo comprar. Es decir, yo tengo que tener una decisión muy reposada y que si lo quería hace 2 meses, lo tengo que seguir queriendo ahora para poder comprar. No con todo, pero con cosas así menos importantes, sí. ¿Qué pasa? Hacemos fast forward a abril de este año y tuvimos una clase del máster con una profesora súper chula que se llamaba Cecilia. Y Cecilia se había comprado uno de estos dispositivos, entonces nos lo volvió a contar. Además estamos explicando el funnel de ventas, entonces como que ella nos contó su proceso de compra de eso y cómo atacaron a su necesidad y cómo había acabado comprándoselo. Un poco igual que lo que me había pasado a mí, pero ella sí que había hecho la conversión. Así que os podéis imaginar a mí en última fila volviendo a abrir el ordenador, volviendo a buscar en internet para comprar el dispositivo y estuve a esto de hacer clic en el botón de compra, además con Luis, mi compañero del máster que tenía al lado, porque los dos estábamos igual de fastidiados con esto. ¿Qué pasa? Que justo antes de hacer la compra hice una cosa que creo que hay que hacer siempre, que es meterte en Reddit, ¿vale? Porque la gente de Reddit habla sin tapujos, es como mi sitio favorito para buscar reviews y para buscar si realmente algo está funcionando. Esto no quiere decir que Reddit sea la panacea, pero bueno, de normal pues está chulo. Buscando si este dispositivo realmente funcionaba o no, mucha gente dejaba en comentarios que sí funcionaba, pero que no entienden por qué la gente pagaría todo eso por una cosa que te puedes hacer tú completamente gratis. Y diréis, ¿cómo que completamente gratis? Pues sí, porque hay ciertos desarrolladores, tanto para iOS como para Android, que han desarrollado pues aplicaciones parecidas y que funcionan o bien escaneando QRs o bien con un chip NFC. Entonces, vuestra amiga Estrella, que es un poco friki, vio la oportunidad perfecta para comprarse por fin una bolsa de 60 chips NFC, que lo tengo aquí, que me costó como 5 o 6 euros por Amazon, o sea, esto es muy barato y está muy bien porque lo puedes usar para más cosas, no solo para bloquearte el móvil. Y lo vinculó con una aplicación súper chula de la Apple Store que se llama Focus. Focus es de estas pocas aplicaciones que son totalmente gratuitas, pero te pone a lo, oye, haz una donación al desarrollador. Y yo realmente le he hecho una donación al desarrollador, porque he pensado, este señor ha hecho un servicio a la comunidad y a todos los adictos al móvil que no se lo imagina él mismo. Os voy a ir dejando por aquí por pantalla, es una aplicación que además la rediseñó hace muy poco, así que mis felicitaciones, pero la interfaz está muy bien, puedes customizar los colores como de los elementos, te salen gráficas de uso y no uso, de cuánto lo has bloqueado o no lo has bloqueado. Podéis ver que genuinamente lo está usando, ¿vale? No os estoy vendiendo la moto, yo no estoy ganando nada de esto, obviamente, simplemente os lo comparto porque creo que todos tenemos un problema y si yo he encontrado esto como para ayudarme un poco a mí mismo, pues nos ayudamos todos, ¿no? Además puedes hacerte como distintos modos de bloqueo, ¿no? Puedes decir, vale, quiero hacer mi modo de bloqueo pues solo para el trabajo, entonces en el trabajo pues solo me voy a bloquear en WhatsApp, no lo sé. Configurarlo de distintas maneras, puedes decir, vale, quiero que para activar el modo de concentración necesito usar el bichito, pero para desbloquearlo no hace falta, o al revés, o usar un QR y luego un NFC, o simplemente de manera manual, también se puede, si no quieres ni hacerlo del QR ni lo del NFC, aunque está chulo por lo de la barrera física, porque si no es simplemente otra aplicación de bloquear cosas. Y cuando tienes todo esto bloqueado y te intentas meter, no es como cuando alcanzas tu límite de tiempo normal, que al menos yo siempre le doy a ignorar por hoy, sino que no tienes vía de escape. Y me diréis, Estrella, pero ¿cómo que no tienes vía de escape? ¿Cómo que voy a bloquear mi móvil? Y si pierdo el bichito este y no lo encuentro nunca,
no pasa nada. La aplicación tiene como 3 modos de socorro en los cuales tú puedes desbloquearla. Lo que pasa que creo que el hecho de tenerlos limitados, de tener solo 3, hace que no los uses a la babala. No, que no sea como, hoy me apetece ver Instagram, voy a usar mi modo absoluto de rescate. Pues no, porque sabes que si lo usas, quizás lo necesites un día que realmente lo uses y no lo tengas. Y ahora os estaréis preguntando, ¿y dónde entra tu estrella del Mario Bros? Estuve haciendo un pequeño research con todo el tema de los NFC y vi que mucha gente se los metía dentro de impresiones 3D y tal. Y gracias a Dios, Gusta, que es donde trabajo, tenemos una impresora 3D, así que les dije a mis jefes amablemente, oye, ¿me puedo imprimir una cosita para esto? Y les expliqué toda la movida que os estoy contando a vosotros, que se lo estoy contando a todos mis amigos en las últimas 2 semanas, ¿vale? Así que si eres mi amigo y has escuchado esta historia, lo siento mucho. Así que nada, esta chica aquí se metió en Blender, que para algo aprendí a Blender en la carrera, ¿no? Para hacer este tipo de chorradas. Modelé la estrellita a mi imagen y semejanza, es decir, la imagen y semejanza del Mario Bros, que bueno, ojalá hubiéramos tenido hilo amarillo, pero siempre la puedo pintar. Y nada, metí una pausa a mitad de la impresión para en ese momento yo coger, pegar mi pegatina y que luego siga la impresión. Así que la pegatina está aquí dentro y no puede escaparse. Igual que yo no puedo escaparme de bloquear el móvil. Y nada, eso es todo lo que os quería contar yo en el vídeo de hoy, porque a mí es algo que me ha hecho mucha gracia, que me lo he pasado súper bien haciéndolo y que creo que puede ayudar a mucha más gente. Así que si decidís probarlo me avisáis. Yo os dejaré en la cajita de descripción tanto el enlace de la aplicación como el archivo de Blender de la estrellita, por si alguien tiene una impresora 3D y quiere imprimírselo, el de los NFTs de Amazon, aunque podéis compraros cualquier otro, y también una alternativa para Android que sé que la hay, que la estuve buscando para instalársela a mi padre, que también le hace mucha falta. Un beso, papá, que sé que te estás viendo este vídeo. Y nada, pasar un muy buen día y una vez acabéis de ver este vídeo, por favor, cerrad el móvil e iros a pasar un tiempo con vuestros amigos, a hacer deporte, a correr, a leer, lo que sea, pero fuera de una pantalla. ¡Hasta luego!